lo que es Marcos capítulo 5, versículo 15. Dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y qué dice acá? Que tuvieron miedo. Pero este tipo de miedo fue por sorprenderse del poder de Jesús de haber transformado de tal manera la vida de una persona. Y esa transformación que tuvo el endemoniado gadareno fue tan evidente para la gente. Yo creo que mucho más evidente que alguna de los milagros, tantos milagros que hizo Jesús, fue uno tan evidente que impactó a la gente porque fue una transformación en toda su persona del gadareno. Y verlo de una manera como cualquier otra persona sentado siguiendo a Jesús, para ellos les llenó de gran sorpresa. Y si podemos ir desde el versículo 1, ahí en el mismo capítulo. Ajá. Y así sucesivamente. Y podemos ver quién era, dice que el endemoniado. Marcos 5, 1, 2, pero bueno. Ok, esta persona dice que estaba endemoniada y que vivía entre los sepulcros. ¿Sí? Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Siguiente. Dice, y cuando salió de la barca, enseguida vino uno a su encuentro de los sepulcros. Él habitaba, él vivía entre los sepulcros. Dice, un hombre con un espíritu inmundo estaba endemoniado, como dice la palabra. Dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Imagínense qué tipo de persona, si una persona en la calle que podamos ver con sucio, que le llamamos está loquito, que está, que es agresivo, y que nadie se le acerca, le sacamos la vuelta. Imagínense el temor que le tenían a esta persona que vivía entre los sepulcros, que rompía aún entre cuántos tendrían que haberlo amarrado, cuántas personas, y la fuerza que él tenía para romper esas cadenas, romper esos grilletes. Entonces era una persona totalmente a la cual estaba todos atemorizados por este tipo de persona. Dice, porque muchas veces había sido atado con grillos, cadenas. Bueno, siguiente. Dice, cuando vio a Jesús, pues Jesús le dijo, corrió, se arrodilló ante él. Y si se sabe en la historia que él le dice es que tienes contra mí, Jesús, que no sé qué. Total que el Señor dice que lo libera y que los espíritus, dice que eran legiones de demonios que había sobre su vida, que lo tenían dominado, que lo tenían bajo un control totalmente. Sí, dice que él estaba aún desnudo, esta persona, y que era tan terrible su vida, tan triste su vida para los demás, pero ese impacto que venía a causar en la gente. Entonces imagínate que después de haberlo visto de esta manera, como lo presenta la Biblia, ahora verlo sentado, vestido y en su cabal juicio. O sea, dice que ya era totalmente, había sido transformado su estilo de vida, su persona, su vestimenta, la desnudez habla de pecado. Entonces él había dejado todo su estilo de vida y él dice que quería seguir a Jesús, pero Jesús le dice, ¿sabes qué? No, háblales a la gente, da testimonio de lo que yo he hecho contigo. Y dice que él empezó a hablar de Jesús y a mostrarle a la gente lo que él había visto. No habla cuántos años o cuánto tiempo él ha de haber estado ahí perdido entre los sepulcros. Entonces, algo que Dios quiere hacer en nuestra vida, y no es haciendo una comparación, pero es
el que la gente pueda ver en nuestra vida, así como lo vieron en el Gadareno, una transformación evidente, una transformación no solamente interna, porque Dios no trabaja solamente de manera interna en nuestras vidas. Dios quiere que lo que Él ha hecho, lo que Dios ha hablado en nuestras vidas, podamos mostrarlo también a la gente, que sean cambios radicales, que sean cambios evidentes en cada uno de nosotros. ¿Sí? No solamente es de que yo vine, ya conocí al Señor Jesús, ya soy salvo, ya soy diferente, ya me perdonó, pero sigo igual, pero sigo caminando igual, regreso a mis costumbres, regreso y busco los lugares. Dice que Él salió de entre los muertos, de entre los sepulcros, Él ya no regresó a esos lugares. Y la palabra también me dice, despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Y hay áreas en nuestras vidas en las que aún siguen estando, aún ya conociendo de la palabra, han estado todavía dormidas, como si Jesús no hubiera venido a nuestras vidas a traer una transformación. Y lo que Dios quiere es precisamente es que esa transformación, ese cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, que ya no sigamos, obviamente que como dicen, o sea, la burra no era arisca, sino la hicieron. Si alguien tiene una actitud es porque hay algo que pasó en su vida que lo formó, nos malformó de tal manera que ahora somos lo que expresamos, ¿sale? Entonces, Dios lo que quiere precisamente es que dejemos que Él esté tomando ese control en nuestras vidas para que pueda estar trabajando y haciendo la transformación y los cambios que necesitamos para poder, para que la gente pueda ver a Jesús reflejado en nuestra vida. ¿Sí? Si la gente que nos rodea, la más cercana, no puede ver a Jesús en tu vida, es porque está pasando algo. ¿Sí? Y a veces podemos mostrar a Jesús con los ajenos, pero no con los nuestros. Y lo más importante precisamente es que si yo no puedo mostrar a Jesús, que es con mi gente, con los que están cercanos, ¿sí? Con los que me aman o con los que yo amo, entonces, ¿qué es lo que está pasando para que yo no deje que Jesús trabaje en mi vida? ¿Qué situaciones estoy viviendo? ¿Qué situaciones no he dejado? Y a veces podemos decir, y yo les digo, conocí del Señor Jesús y en mi vida, en mi desorden, yo quería cambiar, yo quería ser diferente, yo quería, mi carácter chocaba tanto con mi mamá, pero era porque ella estaba encima de mí. Yo estaba enferma, a mí me desahuciaron y ella estaba encima y encima como mamá, y a mí eso me chocaba. O sea, mi carácter con ella explotaba y a veces yo le decía al Señor, oye, yo quiero cambiar, pero ella no me deja. O sea, ¿cómo no quieres que yo reaccione de tal manera si ella siempre hace esto, siempre hace el otro? Y a veces así tenemos personas que nos sacan el tapón, o personas que decimos, es que esta persona me provoca tantas cosas, pero más sin embargo, cuando entendí de parte de Dios y me dijo, ¿sabes qué? No es que la persona cambie o que tu mamá cambie, es que tú tomes victoria sobre el carácter de ella para que tú seas la que cambie, para que tú seas la que sea transformada, para que tú que estás conociéndome puedas mostrar ese amor que yo te estoy entregando a ti, lo puedas mostrar a tu mamá y a la gente que te rodea. ¿Sí? Entonces, muchas veces, o sea, con la gente que más nos ama, que está cerca, no podemos tener esos cambios. Sí, no podemos tener esos cambios porque hay algo en lo cual yo no le estoy permitiendo al Señor trabajar conmigo. Y cuando empezamos a tomar victorias en las áreas de nuestra vida, todo sí va a ser diferente y muchas cosas, y siempre vamos a estar enfrentando situaciones, siempre vamos a tener algo o alguien que nos esté confrontando. No precisamente que la persona, aunque esté bien o esté mal, me va a mostrar en qué áreas yo no he tenido victoria.
¿sí? Porque de eso se trata, que yo soy la que tengo que tomar la victoria y ciertas circunstancias y situaciones me van a decir, hey, todavía no tienes victoria en esto. Y las voy a volver a vivir y las voy a volver a enfrentar y las voy a ver, y hasta que yo tome esa victoria y diga, ya no me importa, ya no voy a actuar de tal manera, aún voy a ver a la gente con amor. Si me voltean la cara, si me sacan la lengua, si hablan mal de mí, lo que sea, aún estoy dispuesta para seguirle recibiendo como si no me hubiera hecho nada, como si no hubiera dicho nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que mostrar a Jesús en mi vida, puesto que peores cosas y acciones he tenido en contra de Él, las cuales Él me ha perdonado y en las cuales Él aún así me ama, aún así me abraza, aún así levanta mi vida. Amén. Entonces, Dios quiere que así como el endemoniado gadareno tuvo esa transformación evidente en su vida, también tengamos esa transformación evidente para los demás y no podamos decir, ay, Dios ya me transformó, ya me sanó, pero sigo igual, pero sigo atropellando gente, sigo reaccionando, sigo hablando mal, sigo expresándome equivocadamente. Sí, sigo con mi amargura, sigo como molesta por las cosas, que porque alguien se me atravesó en el carro, aún todo eso me sigue molestando. Entonces no es lo que Dios quiere. Dios quiere que en realidad, a pesar de las situaciones que vivas, o sea, estés agradecida con el Señor, dispuesta a ser transformado, dispuesta a que Dios nos te confronte y traiga una transformación a tu vida, y aún así te diga, sabes que la estás regando, sabes que todavía hay raíces de amargura en tu vida, sabes que no estás disfrutando de los pequeños momentos que yo te estoy ofreciendo con tu familia, y que aún no disfrutes la oportunidad que Dios te da, aún con tu esposa, con tus hijos, con tu, no sé, o sea, con tus amigos, con tu familia, y que no lo puedas disfrutar, y que ese tiempo, en lugar de disfrutar, estás perdiéndolo, porque jamás lo vas a volver a recuperar. Y si ahorita es el tiempo de abrazar, de sonreír, aunque traigas lo que traigas adentro, o sea, da y refleja a Jesús en tu vida. Amén. Amén. Entonces, vamos a Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 8:31, bueno, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Búscale, Israel. Dice, y conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces el gadareno, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, Dios, él vino a traer esa libertad en su vida. Él vino a ser confrontado y trajo esa libertad. Conoció la verdad, y la verdad es Jesús. Cuando él conoció la verdad, dice que fue transformado, fue confrontado, fue lleno, o sea, no estuvo la mitad y a ver si se salen unas legiones y otras se quedan, porque todavía le dice cuáles son tu nombre, cuántos son, y dice, somos legiones los que estaban sobre este endemoniado. Y en el momento que estaban enfrentados con Jesús, y cuando nosotros tenemos ese encuentro verdadero, real, Él se encarga de hacer esa transformación en nuestras vidas. ¿Okay? Entonces dice, conocerá la verdad y la verdad nos hará libres de amargura, nos hará libres de pecado, nos hará libres de toda situación que me haga no reflejar a Jesús en nuestra vida. Amén. O sea, hay raíces las cuales Dios quiere trabajar con ellas, con raíces de amargura, con lastimaduras, con menosprecios, con cosas que han lastimado y han marcado nuestra vida, en la cual Dios quiere venir a quitar, Dios quiere venir a transformar. Muchas veces
por lo que vivimos en nuestra vida pasada, en nuestra familia, y venimos arrastrando, y a veces todas esas situaciones las tomamos como una justificación. Conociendo del Señor, la seguimos abrazando como una justificación de que yo soy así por esta situación. Cuando Dios quiere que ahora seamos diferentes y abrace lo que Jesús hizo en mi vida para ser diferente, para decir, Él ya pagó por esto, Él ya me perdonó, Él ya me transformó, Él ya sanó mi corazón, Él ya sanó mis heridas, Él ya me hizo libre de toda atadura, Él ya me hizo libre de toda mentira que se ha levantado aún en mi vida, en mis conceptos, en mis pensamientos, en mi sentir y en lo que el enemigo estuvo trabajando para lastimar, para destruir, ¿sí? Y no solamente eso, porque esto trasciende no solamente a lastimarme a mí, sino a lastimar a los que me rodean por mis acciones, mis pensamientos y mis conceptos equivocados. Dios quiere venir a traer esa libertad en todas esas áreas. Proverbio 25, 28. Fíjate lo que habla aquí. Dice, como ciudad derribada y sin muro es el espíritu del hombre. Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Cuál es que no tiene freno, que no tiene dominio? Vamos al siguiente, dice, segunda de Timoteo 1:7. Pero fíjate qué tremendo es esto. Dice, como ciudad derribada, los muros derribados que rodean la ciudad, una protección. Dice que así es el hombre que no tiene rienda. Y hay veces que defendemos nuestras posiciones en las cuales yo quiero tener la razón, yo soy así, yo no puedo cambiar. O sea, así nací y así me moriré. O sea, hay muchos dichos que hablan sobre esa situación en las cuales que ni figura hasta la sepultura, y defendemos esos dichos que lo que habla la palabra, que lo que Dios quiere transformar en nuestras vidas, ¿sí? Y defendemos nuestras posiciones, y eso es orgullo. Ese es orgullo donde no queremos ceder el control. A veces, imagínate, si yo no tengo el control de mí mismo, pero quiero tener el control de los demás, ¿a dónde los voy a llevar? Si yo mismo me estoy dañando, si yo mismo, ¿qué pasaba con el gadareno? El gadareno dice que nadie lo podía dominar, que lo ataban, rompían esas cadenas y él seguía. Dice que aún él tomaba piedras y se golpeaba con las piedras. Él mismo se estaba haciendo daño, pero él no podía tener ese dominio ni siquiera de él. No podía tener ese dominio y él mismo se estaba dañando. Entonces, cuando nosotros defendemos posiciones en las cuales yo soy así, y cuando defendemos nuestros conceptos, nuestras ideas, nuestra forma aún de ser, y que no estamos cediendo nuestro lugar, nuestra posición, o sea, venimos a ser precisamente como ese gadareno. Él habitaba entre los muertos, ¿sí? Él se hacía daño, él no tenía control sobre su propia vida, no tenía dominio y no sabía ni siquiera lo que le convenía. Él no sabía ni lo que era mejor ni para él y mucho menos para su familia. Entonces, Dios quiere precisamente, dice, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros, el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, está trabajando y quiere seguir trabajando para que esto se establezca en nuestra vida, ¿sí? Ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio. En nosotros está tomar la decisión y ese dominio sobre nuestro carácter, sobre nuestras reacciones, sobre nuestros pensamientos, el no defenderlos por orgullo, por estatus, por posición,
sino porque qué es lo que me conviene, qué es lo que Dios habla para estas áreas de mi vida, para lo que Dios quiere en verdad, que yo actúe, ya sea como hijo, que los tengo aquí enfrente a los que son hijos, como papás, ¿sí? Como abuelas, como madres, como tías, ¿sí? O sea, ¿cuál es la posición que yo y mi rol que Dios quiere que yo en realidad esté desempeñando y esté haciendo? ¿Qué es lo que me conviene? ¿Mantenerme en lo que yo quiero? ¿O ceder y tomar el dominio a que las situaciones no me provoquen, a que las situaciones no me hagan reaccionar, a que ya no actúe como acostumbraba a actuar, a que ya no hable como acostumbro a hablar, sino que sea una libertad evidente en nuestra vida, que el Señor quiere que no solamente la sepa yo, sino que cada uno de ustedes puedan estar viendo la transformación que Jesús está haciendo en la otra persona. No porque yo diga, Dios me cambió, Dios me transformó, Dios ha hecho grandes cosas en mi vida, pero no estoy mostrándolo, pero no lo estoy hablando, sigo reaccionando. Entonces, Dios quiere que precisamente ese control de mi vida lo tome, ese dominio propio, que yo pueda refrenar mi lengua, que yo pueda frenar mis acciones, que yo transforme mi pensamiento para poder mostrarle a la gente, porque la gente necesita ver a Jesús en nuestra vida. ¿Sí? Dios, o sea, la gente lo necesita. Jesús y yo sabemos qué onda, cómo estamos. Él sabe qué rollo entre él y yo. ¿Y la gente? ¿Cómo va a creer que en realidad tú eres alguien que sigue a Jesús, que cree en Jesús, si no lo mostramos, si vivimos atemorizados, si no dejamos que la fe de Jesús o de Dios esté creciendo en nuestra vida, si sea manifestada para llevarnos a dar pasos de fe? ¿Cómo le puedo decir a mis hijos que yo tengo fe? ¿Cómo les puedo decir que Jesús habita en mi vida? Si cuando les grito, cuando cuando les pego, que ya no les puedo pegar, pero cuando ya me amarran ahora a mí ellos, entonces, o sea, ¿cómo les puedo mostrar? Si los puedo insultar, si los puedo en mi desesperación, ¿sí? Y me puedo justificar en que es que me desespero, es que me siento impotente y por eso les tengo que hablar así. No, o sea, ¿cómo les puedo mostrar a ellos que en verdad yo estoy obedeciendo a Jesús, que Él habita en mí? O sea, ¿cómo lo demuestro si no lo estoy haciendo? Si es algo que me sigue costando reflejar a Jesús. Tenemos que reflejar a Jesús en nuestra vida. La gente y los cambios tienen que ser evidentes. Una de las cosas por las cuales yo busqué al Señor no fue porque yo quisiera cambiar o porque me sentía mal en el ambiente que yo estaba. Yo me sentía, pero a gusto. Pero una enfermedad, ¿sí?, por la cual yo estaba desahuciada, fue la que me hizo poner un alto en mi vida y decir: necesito cambiar, necesito buscar de Dios, ya no tengo salida, ya estaba desahuciada. Entonces empecé a buscar, y no porque yo quisiera cambiar, nunca busqué un cambio, pero cuando de repente me volví a juntar con los amigos de antes, yo veía que me rechazaban y yo decía: ¿pero por qué? O sea, ¿qué pasa? Y yo veía que ya no me buscaban igual y yo seguía igual, o sea, para mí yo seguía igual. Sin embargo, ellos me decían: es que ya no eres ni el polvo de lo que eras antes. Y yo: ay, ¿cómo creen? Soy igual, buena onda, que miren y vamos a seguirle. Y había algo que yo no me había dado cuenta, que ya no me dejaba ser como era antes. Y si lo busqué, fue precisamente no por tener yo un cambio en mi vida, y que me falta mucho que cambiar. Si no, pregúntenle a mis hijos si me falta demasiado. Pero
lo que ya no podía era seguir igual. Ya no podía actuar de la misma manera, ya no tenía esa libertad aparente como el endemoniado, que era libre para deshacer y lastimar y gritar y todo eso. Ahora Dios estaba trabajando internamente conmigo, pero aún lo interno que Dios hace en nuestra vida es para reflejarse. Esa sanidad que Dios trajo a mi vida no fue así como que Dios dice aquí en su palabra, soy sana y soy sana, y ya pasó. No, fue un proceso de 4 años hasta que Dios dio una sanidad, pero hasta que a los médicos les fue evidente en los estudios, en los análisis, y me dijeron, ya eres sana. Pero hasta entonces dejé de creer en ellos, creí en lo que es la obra de Jesús en mi vida, ¿sí? Mas sin embargo, esa sanidad tenía que ser evidente, comprobada por la ciencia, comprobada por los médicos. Entonces, así nuestra transformación tiene que ser evidente en nosotros para que la gente pueda ver lo que Jesús hace, que puedan decir, realmente Toño está siendo transformado por Jesús, realmente ha cambiado, realmente ya no reacciona como antes. Alejandro, no, si lo hubieran conocido antes, y ahora ya no, ya nada que ver, es otra persona, pero porque ahora refleja a Jesús en su vida. Ya es un compromiso que va más allá de querer mostrar mi persona, a decir, soy cristiana y ahora voy a mostrar o voy a reflejar. ¿A quién voy a reflejar? Voy a hablar, a dar falso testimonio de que soy cristiana, mira Jesús, pero no lo muestro. Puedo hablar mucho, puedo decir mucho, mas no mostrarlo. Y no es lo mismo lo que yo pueda hablar a lo que yo pueda reflejar, a lo que yo pueda hacer, ¿sí? Entonces, yo creo que lo que el Señor quiere en nuestras vidas es de que hablemos menos y demostremos más, ¿sí? Que demostremos más quién es Jesús en nuestra vida. Y este es un compromiso y es una responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos de poder mostrar a Jesús en nuestra vida, y principalmente a los de casa, principalmente a nuestras familias, principalmente a nuestros esposos, a nuestros hijos, de quién es Jesús en nosotros y lo que le estamos permitiendo, y aún lo que Él nos confronta como personas, poder reconocer que sí le necesitamos, sí, que sí le necesitamos, y no culpar a alguien por lo que yo no logro cambiar, por lo que yo no tomo dominio, porque no me he podido dominar. No es culpa de nadie, es porque yo no he permitido, ¿sí?, tomar el dominio sobre las áreas de mi vida que aún faltan ser dominadas, porque Dios nos quiere llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y si Jesús dice que Él viene a transformar, y si no hay gozo, deja que te llene de gozo. Si no hay, y que tu cara lo pueda reflejar, que podamos reflejar lo que es Jesús en nuestra vida, que podamos reflejar lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Y en lugar de que se nos haga un peso o se nos haga algo tan difícil, podamos disfrutar de lo que Él nos está dando y de lo que Él aún está corrigiendo en nosotros. Porque eso es lo más, a veces lo más difícil, ¿no? Que cuando Jesús te confronta y te dice, cambia, estás equivocado en estos conceptos, tienes mala información, cambia tu forma de pensar, no está correcto como has accionado. Y el decirle, ay, sí, Señor, tienes razón, no es fácil. No es fácil reconocer que nos hemos equivocado, no es fácil, pero tampoco es imposible, porque nos conviene más el tomar el cambio que continuar iguales. Imagínate si el gadareno no hubiera sido transformado. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con el gadareno? Hubiera terminado sus vidas lastimado,
desnudo, viviendo entre los muertos. Esa no es vida. O sea, esa gente no vive. La gente que vemos en la calle, que ha sido muy lastimada, ¿sí? Y que ha sido transformada, hay una rebeldía, no hay un control sobre sus vidas, ellos no son felices. Por más rebeldes que pudimos ser nosotros, no éramos felices en rebeldía. O sea, nos sentíamos muy, ¿verdad?, de que todo lo podemos y nosotros y muy fregones y todo, pero no había una felicidad, no había una paz, no había un gozo. Y aunque pudiéramos tener muchas cosas, entonces Dios quiere que tomemos esa transformación y que seamos de bendición para los nuestros.